baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Paco, te voy a ser sincero, mi ignorancia es casi más grande que el universo, no tenía ni idea de que existías hasta que alguien dijo, eres el mejor entrenador de formación. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. ¿Cuál de las dos cosas es cierta o las dos son ciertas? Mi ignorancia y tú ser el mejor entrenador de formación. Bueno, yo creo que seguro que la ignorancia hay que verla de una manera muy cauta, que es muchas veces la curiosidad realmente por seguir aprendiendo. Yo la veo de esa manera. Es decir, creo que alguien cuando habla de ignorancia se refiere siempre a que tiene ganas de aprender. Y lo segundo es que bueno, seguramente, pues bueno, que no me conocieras también es fácil. Soy una persona también bastante familiar, aunque trabajo en un club grande, pero normalmente pues no soy una persona que se dedique pues a difundir, a hablar públicamente o en cualquier programa que pueda ser invitado. Soy una persona que cuando tú me comentabas que es esa frase, el mejor entrenador de España, yo siempre entiendo el mejor como aquel que da todo lo que puede en cada uno de los momentos y en este momento aquí contigo y cuando entreno con los niños, desde el primer día que me presento a ellos, perdón, siempre doy el máximo posible en cada uno de los entrenes, en cada uno de los partidos y a partir de ahí, en ese sentido, siempre intento dar lo mejor de mí mismo. Y eso es para mí ser el mejor. No tiene nada que ver con éxitos ni con objetivos logrados, sino con lo que tú haces realmente en el día a día. Bueno, yo aquí haría un poco de John Wooden, me tiro el pegote de que sea algo de básquet, y es que el éxito es ser la mejor versión de ti mismo en cada momento. Estés donde estés. Si estás en Liga Oro, Preferente, ACB y das lo mejor, perfecto. Si estás en categoría nivel C y das lo mejor que tienes, sigue siendo un triunfo. ¿Hemos perdido este concepto de triunfo de John Wooden por el de si no ganas no vales? Bueno, yo creo que eso depende de cada una de las personas, ¿no? Uh-huh. Creo que hay personas que, además, con todos los respetos, bueno, que pueden funcionar con el si no ganas, no vales. Para mí no existe el no vales. Para mí existe el que todas las personas tienen un talento, tienen una capacidad y tienen una valía. Por eso yo siempre cuando entreno en categorías de formación, la valía de cada uno de los niños que yo entreno es la que realmente yo tengo que ser capaz de ver. Y a partir de ahí estimular, bueno, pues a nivel emocional para que sean capaces de sentirse bien y aprender dentro de la pista. Estudiaste psicología. De hecho, acabaste la carrera, no como yo, que la dejé en el último año, pues soy un cenutrio. Cuando entreno en formación, creo que a veces es más importante entender y comunicar bien a los niños, hablar su idioma, superar las frustraciones. Es casi más importante que la técnica individual o la táctica individual. ¿Cuál importante para ti es la parte psicológica en la formación de niños de menos de 13 de 13 para abajo, digamos? Mira, para mí, y voy a partirte, y son ideas mías, que luego podríamos siempre discrepar, me parece tan emocional todo lo que es entrenar por debajo de 12 años, que es la parte prácticamente que se refiere al mini básquet, incluso esa primera parte del básquet, que podría ser esa parte infantil, que creo que lo es todo. Es decir, yo no entiendo irme a entrenar a un grupo de niños y solamente pensar que les voy a enseñar baloncesto. Lo que le tengo que enseñar es a ver una manera entusiasta e ilusionante de vivir. Para mí es clave, como tú decías, conocerlos. Si yo no los conozco, no puedo entrenar. Es imposible. Si tú no sabes realmente qué les gusta, qué hacen, de qué hablan, y muchas veces me sirve incluso para a mí ser capaz incluso de ver muchas veces videojuegos que juegan a la Play, para poder hablar con ellos de cosas que les gustan. Es decir, que menos, ¿no? Que muchas veces decir, hablar de baloncesto, no, hablar de cosas de su tiempo libre, a qué lo dedican, qué hacen, películas que les gustan, porque al final lo importante para mí es la cercanía,
esa cercanía para que ellos realmente se encuentren cómodos. Y luego sí que es cierto que hay una planificación de baloncesto, pero que para mí parte de todo esto, en primer lugar. ¿Crees que el modelo Mary Poppins como entrenador de un poco con azúcar todo entra mejor es más útil que el modelo que vemos mucho en ACB de Pesic y todos estos entrenadores de a grito pelado? ¿Cuánto es más de atraer que de empujar? ¿Cómo se gestiona esto? Mira, José, yo te voy a decir que cada persona somos de una manera, ¿no? Yo tengo compañeros que gritan mucho cuando entrenan. Yo no soy una persona que grite, realmente. Yo creo que ni es mejor ni es peor. Claro, hemos mezclado dos mundos, pero que vamos un poco a salvar la distancia, que el mundo profesional, el mundo de la formación. Pero sin embargo, creo que hay un mundo que es igual para los dos, Ujú. que somos las personas. Es decir, muchas veces decir, ¿por qué gritamos, no? Es decir, ¿por qué no gritamos? Al final yo no creo que es ese momento que nosotros vemos, que observamos, sino todo lo que hay detrás que no observamos. Es decir, a veces los entrenadores, cuando realmente han hecho un buen trabajo de grupo, es decir, tanto los niños de 11 12 años como los profesionales, es mi opinión, creo que si no, ellos notan que los quieres, que tienes cercanía, te permiten realmente que tú puedas dar esa expresividad realmente, o incluso si eres una persona muy expresiva, o eres una persona mucho más calmada, o eres una persona muy sobreactivada, o eres una persona que eres pues mucho más tranquila y calmada. Pero eso es cierto, tienes que haberlo trabajado previamente antes, porque Mm. lo que se observa tiene que ser un trabajo. Siempre hay, desde luego, jugadores a los cuales le va más una manera de ser, una manera de expresión, realmente, sean niños o sean también jugadores profesionales. Hay niños, por ejemplo, que necesitas que tú estés continuamente levantando el tono, tu volumen de voz, y hay otros, Mm. sin embargo, que necesitan sobre todo pues una placidez y una tranquilidad en las explicaciones realmente y un golpecito en la espalda para poder funcionar. Yo creo que muchas veces se estigman, ¿no? Hay una estigmatización, sobre todo, de cuando un entrenador es muy vehemente. Es decir, pues que yo no lo valoraría si es bueno o es malo. Es decir, realmente está sacando el máximo rendimiento de cada uno de los jugadores. Es cierto que muchas veces tenemos a nivel profesional, pues muchas veces rueda de prensa de jugadores en particular, en los cuales pues entrenadores muy, no yo diría exaltados, ¿no? Sino muy sobre un nivel de activación muy elevado que necesitan ellos para funcionar, bueno, no les sirven y muchas veces, pues bueno, se quejan, pero yo creo que no se quejan realmente porque ese entrenador no es la sintonía con la persona que ellos realmente pueden sacar mucho mayor rendimiento. Y muchos jugadores incluso se quejan de lo contrario. Este es demasiado tranquilo, yo necesito a alguien que realmente sentir que tiene una fuerza para yo también a partir de ahí poder funcionar. En los niños no es tan claro porque los niños yo creo que, como hablábamos antes, es un mundo mucho más emocional y no tan razonado como puede ser un mundo profesional y de adultos. Bueno, tú eres de Valencia, no conocerás. Que hay un periódico que se llama Ara, que tenía un director que era muy bueno y era padre y explicaba anécdotas de padre. Le explicaba una que era muy buena, que es cuando los niños son pequeños, tu objetivo es protegerlos. Y cuando son un poco más mayores, tu objetivo es empujarlos. Esta transición, ¿cuándo crees que ocurre en el básquet? Que es, los proteges mucho, estás con ellos, cuidado que no se rompan, y luego es en plan, venga, sal y haz cosas. ¿Esto pasa en el mundo del básquet para ti? Mira, yo te voy a decir que estoy de acuerdo en más o menos en la estructura de la frase, en que hay que protegerlos y luego hay que empujarlos, pero no me iría no más a edades, sino a chicos concretos. ¿Por qué? Porque realmente para mí es cierto, por ejemplo, yo este año he tenido un equipo de 12 años, minibásquet, máximo nivel competitivo, y hay gente que he tenido que protegerlos. Realmente porque esa pequeña protección es lo que realmente le daba la confianza para poder jugar. Ujú. Otros que realmente tenía que guiarlos y tenía que empujarlos un poco para que fueran hacia adelante, y otros que realmente tenían ya autonomía. Y mi misión realmente era que se sintieran bien en este entorno de trabajo y reforzarles realmente esa autonomía que ellos tienen. Por lo tanto, nuestra labor de entrenador, por eso te digo que estoy de acuerdo, pero lo aplicaría a cada uno de los chavales. Por eso es tan complicado el tema de ser
entrenador de baloncesto. Sí, Son bueno. muchos matices lo que tienes que tener en cuenta. Y no solamente, y estamos hablando, José, como tú bien dices, de cosas que estamos entrenando ya en la pista. Y no hemos hablado todavía de lo que es el puro baloncesto. Pues sí, no, estamos hablando de esto y temas de comunicación. Yo he tenido jugadores Correcto. que vamos a hacer un ejercicio y no es su incapacidad técnica, si es que les cuesta procesar la información, porque cada niño viene de un mundo distinto, vete a saber qué hay en casa y hay gente que les cuesta entender las cosas. Y esta paciencia y decir, ostras, tengo uno que me va a 200 y este que me va a 20 por hora, pero no por maldad, si es que no da más, o sea, no puede más, no puede procesar más información. ¿Esto cómo lo gestionas? En un entorno de 12 niños corriendo, supongo que tú estás en la alquería, ahí sois 2 entrenadores, pero en un club de barrios eres uno y vas loco controlando a 12. ¿Cómo gestionas estos mismatch de evolutivos? Que cada niño va a su ritmo. Los hay. Y bueno, yo aparte de que trabajo en Valencia Basket, también soy el presidente de un club muy humilde y te entiendo lo Bueno, que quieres decir. pues eso. Y entonces sé perfectamente que esto pasa en todos los equipos. Pasa en equipos de mayor nivel competitivo y en equipos realmente con una menor capacidad competitiva. Sí que es cierto que yo creo que la comunicación pasa por, previamente lo que hemos hablado, primero conocerlos. Luego tienes jugadores que rápidamente son ágiles mentalmente y ya lo sabes. Y otros que les cuesta más. Claro, la cuestión es cómo haces primero, cuando sabes que has dado una explicación, que tienes un 30 o 40% de jugadores que ya lo saben. Pero sin embargo hay un 30 o 40 que tienen dudas y otros que no se han enterado. Si tú realmente expresas y te comunicas haciendo mención y prestando atención, seguro que la mitad no os habéis enterado. Seguro que tú al final estás igual de despistado que siempre. Realmente estás haciendo una comunicación que no favoreces en nada, por ejemplo, ya el trabajo de equipo, porque estás diferenciando. Entonces, como tú ya lo sabes, o debes saberlo y debes preocuparte por conocerlo, tienes que saber que cuando das una explicación, 3 ya lo saben. Si quieres, por ejemplo, puedes volver a repetir con un ejemplo para que puedan observarlo y los que quedan pendientes sean capaces ya de tener la claridad para empezar el ejercicio. O tú como entrenador, para mí, puedes utilizar una estrategia que es empezar el ejercicio y aquellos que tú ya sabes que les va a costar estar, como tú decías antes, dándoles un empujoncito en el inicio del ejercicio para que sean capaces de ir cogiéndolo, observando a los demás y tú realmente reforzándolos para que lo vayan haciendo. Así no siempre vuelves a reexplicar lo que has dicho, sino que tú montas el ejercicio y poco a poco, de manera individual, a estos que tú sabes que pueden haberlo entendido y te fijas enseguida, realmente dentro del ejercicio vas haciendo que se vayan metiendo poco a poco. Otra cosa es que si tú empiezas el ejercicio y empiezas lo mismo a gritarles a uno, oye, no te has enterado de nada, es que perjudicas al equipo, así no hay manera de poder avanzar, de mejorar en los contenidos que nosotros tenemos, es que siempre es el mismo. Al final lo que creas es que el resto de compañeros, no solamente con lo que tú estás comunicando, empiecen a evaluarlo de manera negativa y tengan una percepción negativa de lo que ese compañero va a aportar al equipo, lo que supone luego, José, lo mal que se puede sentir ese chaval cuando los demás se lo pueden llegar a decir. Y tú como entrenador, entonces, crees que el grupo está en contra del chaval. No, tú has fomentado una actitud en el grupo que a partir de ahí, de una manera repetida, lo estás llevando a cabo en los entrenamientos y lo ha aprendido. Porque al final muchas veces el equipo aprende de la comunicación. Mira, José, les voy a decir una cosa. A veces la comunicación creemos que es lo que decimos nosotros. Y muchas veces ellos aprenden cuando quieren ellos, no cuando queremos nosotros. Y esa es una de las cosas más grandes que hay y que perdemos de vista. Y digo, no, yo eso no se lo he dicho, no, perdonas. Ellos lo han visto en ti o lo han visto en otras palabras que tú no le has dado importancia o lo han visto en esa comunicación tuya, ya sea a nivel corporal, a nivel de gestos, lo han aprendido. Y muchas veces no era tu intención. Hay una parte que me parece súper interesante. Yo estudio psicología, te lo he dicho, lo cual no significa nada, pues, pero los niños son muy egoístas y está bien que fomentes el egoísmo. 1 contra 0, 1 contra 1. El salto de ser yo a ser nosotros, ¿cómo lo gestionas? Porque hay muchos niños que tienen diferencial, son mejores, cogen unos puteos con sus compañeros y explicarles has de tener paciencia, si quieres ser el mejor, has de ser un tío que arrastre, ayuda a mejorar. El diluir el yo para convertirlo en nosotros, ¿esto cómo se entrena? Porque
A mí me cuesta un montón. De hecho, hay equipos que he tardado 6, 7 meses para ser un equipo. ¿Esto Eh, hay pues esto algún es muy truco? difícil. No, truco. Yo, para mí, como tú bien dices, es una tarea muy complicada. Como aquel que es más egoísta, que muchas veces en estas categorías coincide con que que tiene unas capacidades competitivas elevadas, no restringirle, pero al mismo tiempo que sea capaz de facilitar hacia los demás. Al final, yo creo que hay que tener una cosa que es la empatía de ver realmente cómo podemos hacer que un tanto por cien de ese egoísmo, no te voy a hablar ya en términos de psicología, sino en términos de baloncesto. Ahí yo creo que ya nos tenemos que meter en el baloncesto. Dentro del juego sea capaz de compartir con los demás. Es decir, Mm. si tenemos un jugador que se juega 8 balones, seguramente cuando acabe la temporada, de esos 8, seguramente vamos a poner que un 50%, un 60% se va a seguir jugando. Mm. Pero nuestro trabajo consiste en que sea capaz de tres de esos balones sea capaz de compartirlos o que sea capaz de ver qué situaciones puede compartir el balón. Entonces, ahí nosotros no podemos, por eso te digo de ir al baloncesto y en las situaciones tanto de defensa en el que hay que pedirle a él la capacidad, sobre todo, de trabajo igual que al resto. Creo que es importante. Y te he empezado por la defensa porque es una manera de perder el egoísmo. Es decir, no empezar por decir, oye, tienes que pasar, que yo con eso luego si quieres lo hablamos, pero vamos a empezar por el trabajo de esfuerzo, por el trabajo de esfuerzo que todo el mundo puede dar, dejándote un poco el tema ofensivo, que es donde realmente luego se traduce este mayor egoísmo. Luego, en el tema ofensivo, desde luego hay situaciones en las cuales jugadores que son más egoístas tienen ventajas. Por ejemplo, en el tema del minibásquet, son capaces de rebasar. Es decir, cómo tú no sancionar acciones por ejemplo, tener que compartir, sino qué situaciones tiene que él ver, dos, tres, que tú lo tengas claro para compartir el balón. Mm. Yo creo que es claro que nosotros tengamos, por ejemplo, imagínate que en un contraataque tiene que parar porque tiene un jugador delante y tienes que abrir un pase. Yo creo que hay que determinar dos o tres situaciones que tú se las valores, que tú se las refuerces, que da sentido y da ventajas al equipo, porque si él realmente eso lo ve, ya va haciendo algo en relación al equipo. No le puedes pedir que cambie a un jugador egoísta porque sería todo lo contrario, sería un Mm. castigo para él. Realmente lo que tienes que hacer es como por aproximaciones sucesivas, por un pequeño moldeamiento a nivel psicológico, es decir, para mí situaciones concretas, la defensa es una cosa, es clara, porque ahí vamos a valores, y lo segundo es situaciones concretas en que demos ventaja a los compañeros y que no les sean, que no les sean difíciles a él y que por lo menos le podamos dejar jugar también. Todo esto es muy difícil, José. Sí, sí, Todo es muy sin duda. difícil, pero y realmente tú me dirás como antes 7, 8 meses y a veces no lo conseguimos, José. A No, no, veces no lo no, conseguimos, no, ¿eh? a Te veces digo la no. verdad, hay muchas veces que no nos vamos a meter en otros tipos de factores que yo no me voy a meter porque lo que controlamos son los chavales en la pista y nuestro trabajo con ellos. Y a veces no conseguimos pues, esos objetivos que nosotros nos hemos marcado. O Mm. hemos planteado objetivos, como tú bien dices, de un jugador egoísta, de querer que sea de una determinada manera, igual hemos avanzado, pero hemos pensado que no ha sido lo que nosotros pensábamos, pero a lo mejor eran unos objetivos que no eran realistas acorde a cómo era ese chaval. Es muy complicado, pero sí yo creo que hay que ser sensible a trabajar este tipo de chicos y sobre todo, una cosa, no sancionarles, sobre todo, y castigarle muchas veces, decirle, oye, la estás jugando todas, no pases el balón, porque al final creamos también una etiqueta, ¿eh? Mm. Igual que creamos etiquetas sobre aquellos que a lo mejor antes hablamos que tienen menos competencia, podemos crear etiquetas contra la gente que son muy egoístas y que realmente al final el resto de compañeros también sean capaces de ponerse en contra de él. Aquí Fíjate, hay, fíjate bien que cuánta controversia hay en todo esto del no, no, mundo de aquí hay formación, un ¿eh? tema que me interesa muchísimo porque yo he tenido jugadores de estos que no pasaban. Sí, sí, no pasa. Pero yo creo que muchos de ellos, a la que entrenaba yo, es que no es maldad, es que no ¿No? ven, no ven. Son incapaces de ver, o sea, no ven la pista. Entonces, has de trabajar mucho la visión periférica y estas cosas. Y me gusta mucho usar mi tecnología, cosas, luces que se encienden y se apagan para que la gente tenga que decidir. Antes de exigirle a un niño que pase, porque no va a pasar, porque no puede ver, ¿cómo le enseñamos a ver? A leer el entorno.
Bueno, al final, mira, hay lo que tú acabas de decir. Yo para mí hay chavales que no ven realmente, porque yo para mí muchas veces tienen todavía, o pues muchas veces incluso chavales que están jugando en un nivel competitivo, me ha dado mismo la categoría, que está muy igualada, depende de sus capacidades, entonces están mucho más pendientes de sí mismos a nivel muchas veces técnico, que esa parte de ver el juego, que ya supone algo mucho más espacial, la ven tarde o no la ven. Y, y son chavales que normalmente tienes que dejarles que cometan muchos errores y que pierdan muchos balones. Porque si no, realmente, si tú quieres que sean capaces de compartir con los demás y vean el juego, tienes que ser sensible a todo lo que son pérdidas de balones. Sí Sí. que es cierto que yo creo que hay veces que pequeñas instrucciones o concretas eh, pueden ayudar. Al final yo creo que es algo parecido como el que es egoísta, es decir, cuando en el momento el equipo, porque hablamos del equipo, para ser nosotros, necesita que este chaval sea capaz de ver un poquito más de juego. Porque realmente al final dices, ¿cómo podemos hacer que sea un poquito más útil para el equipo? Porque a partir de ser un poquito más útil, también estamos ayudando a él, pero estamos ayudando al equipo. El equipo también le va a ayudar a él. Yo creo que son cosas que nosotros muchas veces tenemos que barajar, ¿no? Como entrenadores. Y es cierto que muchas veces esa no capacidad que pueden tener a nivel técnico también les condiciona. Y luego están también, hay jugadores, José, que no pasan, y te lo puedo decir con toda tranquilidad, porque los padres dicen que no pasen. Aquí, Que eso aquí, no. aquí quería Es llegar decir, yo. Aquí también quería llegar yo. es que tenemos varios tipos y yo sé, yo te puedo decir, no, bueno, o sea, te puedo, yo sé No, en el equipo que llevo el que no pasa. El que no pasa porque tiene, como tú decías antes, es muy egoísta y tienes que ayudarle a que vea el entorno. El que no pasa porque tiene una limitación técnica y realmente estamos preocupados por no perder el balón. Y luego está el que no pasa porque el de la grada le dice que no pase el balón, que es mejor otro tipo de baloncesto para él. Y también lo sé. Y y lo aquí ve el tengo juego, no pasa. la Y pregunta. aquel que pasa a algunos compañeros y a otros no les pasa porque si ese compañero pierde el balón, perdemos la posesión. Es decir, fíjate si son casos distintos que un entrenador debe ver porque tú no vas a tener que ser capaz de saber lo que tienes que hacer, que son 4 cosas distintas en cada uno de los casos. Yo estoy, que no, yo estoy en un club de barrio, con lo cual, si no le pasas porque es malo, mi respuesta es, y cuanto menos le pases, más malo será y va a seguir contigo. O sea, tú verás. Totalmente de acuerdo, José. Y aquí entramos en un tema interesante, el liderazgo, la autoridad y los padres. ¿Cómo entrenamos a los? Yo creo que a los padres hay que enseñarles algo. O sea, yo soy padre y tengo mis limitaciones y me cometo errores como el que más, pero yo quiero pensar sobre un mundo ideal, ¿eh? Que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Podemos discutir qué es lo mejor. Pero si todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿por qué no conseguimos que los corremos más o menos hacia la misma dirección? No hacia el mismo punto geográfico, porque es imposible. Porque si un padre dice a su hijo, tú tíratelas, el entrenador le dice, no te las tires, y sus compañeros dicen, eres feo, hostia, la ensalada mental a un niño a esas edades es tremenda. ¿Cómo lo gestionas estas cosas que dices, hostia, me estáis haciendo la vida imposible? A mí, a tu hijo y al equipo. Y lo vais a conseguir que el niño lo hago bien y se tenga que marchar. Yo creo que aquí hay dos cosas. El tema de los padres en la grada. eh, Es un tema difícil. Mira, muchas veces, si tenemos un 100% de padres, al final yo no creo que haya un tanto por cien Cinco, elevado cinco que por se ciento. comportan correctamente. No, Siempre no, tenemos, el vamos a poner, 90%, el 90% se sí, comportan sí, bien. exactamente. Entonces, que muchas veces que generalizamos que no es correcto. Pero bueno, siempre puedes tener dos padres que realmente hacen bastante ruido porque se hacen de notar. Entonces, la cuestión yo siempre me planteo, primero, y te voy a decir toda la verdad, de manera sincera, mi trabajo como entrenador de baloncesto. Mira si te lo digo claro. Es decir, que desde el primer momento yo tengo una planificación y una organización. ¿Para qué? Para que los chavales para que los padres vean que yo estoy entrenando para que sus hijos aprendan baloncesto y mejoren el baloncesto. Y ellos lo van a ver. Entonces,
a partir de ahí yo creo que el entrenador ya tiene algo ganado con los padres. De momento lo que yo puedo controlar es eso. Me pongo a entrenar y a partir de aquí lo segundo que hago es que yo nunca le falto el respeto a ninguno de sus jugadores, de sus hijos. Porque realmente si yo alguna vez tengo que hablar con los padres, es decir, yo no puedo decirle eres tonto, no sirves para nada, que muchas veces, José, a veces pues a algunos compañeros Sí. dentro de la profesión, es decir, o pegarle 4 gritos, tío, ¿qué estás haciendo? No tires. Mira, yo este año una vez a un chaval que en un partido, y con toda sinceridad, no te miento, que tengo mucha edad también, le dije una vez, no tires. Pedí tiempo muerto a los 30 segundos para disculparme dentro del partido delante del chaval. Digo, perdona por lo que te acabo de decir, quiero que me disculpes realmente porque puedes tirar las veces que te dé la gana. Es decir, pedí disculpas al chaval porque yo creo que lo que acabamos de decir, es decir, obré, no obré en consecuencia de lo que yo pensaba realmente. Entonces, por lo que antes hablamos, yo creo que primero la organización que tú tienes que hacer como entrenador a nivel de baloncesto. Segundo, el respeto. Nunca realmente creo que debemos faltar al respeto a ninguno de los niños que tenemos con este tipo muchas veces de infamias, de que no eres bueno, de que fíjate bien comparaciones con el otro, es que el otro sí va a aprender y tú vas a quedar atrás, así no vas a llegar a ningún lado. ¿Qué van a, por ejemplo, qué van a decir tus padres si sigues trabajando, si sigues haciendo estas cosas, no te estás esforzando? Son muchas veces, te suena barbaridad, pero realmente es decir, no podemos caer en ninguna de esas tentaciones. Y la tercera es que nosotros lo único que tenemos control es sobre los hijos y no con los padres. Sí. Otra cosa es la formación que podamos hacer, que yo, por ejemplo, aquí en el club sí que hago formación, José, pero no para decir nadie lo que tiene que hacer, sino para reflexionar sobre cómo vivimos el baloncesto. Este año hemos hecho un par de gestiones, pero con los equipos de cantera, sobre todo con las familias, con este sentido. No pienso que a nadie que le digan lo que tiene que hacer realmente va a reaccionar de manera positiva. Si te lo dicen a ti, seguramente tú quién eres para decirme a mí. ¿Qué vas a decirme tú a mí? Tú, precisamente, y encima tú eres un entrenador. Lo que sí que yo muchas veces a los padres este año sí que he hablado con ellos para decirle que me ayuden en cómo puedo entender un poco mejor a su hijo. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu. Porque realmente... No, es que hemos de perder el miedo a los padres. Y se lo pregunto, y no se me caen los anillos, con toda tranquilidad. Oye, por favor, ¿me podéis decir que en este tipo de situaciones, cuando no le salen bien las cosas, sí le tengo que hablar de una manera determinada? Porque él me responde de una manera tan neutra que no sé realmente si le estoy llegando, si realmente le puedo hacer sentir mal o realmente lo estoy motivando. No, pero es que es esto, hay que hablar con los padres. Y yo ya peino canas, yo tengo unos añitos, he visto jugar a la Rivert. Pero me imagino un chaval de 17 años que viene un tío como yo, que mide 92, alto, gordo, feo. Hostia, impresiona esto. Entonces, claro, esta parte de que tú decías, de que sí, que el nivel cero para aprender. Pero estoy en una parte de gestión de grupos, de dinámicas, algo más de psicología. Yo no lo vería nada mal, porque en el fondo un entrenador de estas edades es casi un maestro. Es una figura de autoridad y los niños miran de arriba al chaval este y dicen, ostras, me está enseñando, tiene buen rollo conmigo, hacemos cosas que nos gustan y tiene un poder muy importante y hay que conseguir que todo fluya más y perder miedo a los padres. Es que cuesta. En esto, José, yo también, yo me suele gustar hacer actividades, ¿no? Por ejemplo, yo este año hice una actividad, me fui a unas minas que hay por aquí en Culla, en Castellón, y cogí unas piedrecitas que habían allí dentro de la mina, que eran. Entonces me dediqué a coger unas piedrecitas del mismo color todas, que eran en la mina. En otro sitio, otra mina, cogí de color distinto. Hicimos un par de actividades en las cuales impliqué a los padres. Les di la piedra, les pusimos unos ojos a las piedras y tú me dirás los ojos para que los ojos realmente es para que siempre tienes que ver, no a ti mismo, tienes que ver siempre a todo lo que te rodea, que son tus compañeros. Entonces, empezamos sobre todo con esas piedras con los padres para que realmente
trabajaran en casa, que realmente tienen en común todos los compañeros que están dentro del equipo. ¿Por qué jugamos todos en un equipo? ¿Qué tenemos todos igual? Por ejemplo, es una actividad de ese tipo. Luego organizamos también una misma actividad que era sobre todo, pues, ¿y en qué nos diferenciamos? También con unas piedras que cogí de manera distinta. Luego las cogí, hice un amuleto, y el amuleto era, pues, con esas diferencias que tenemos y con esa similitud, que es la pasión, el disfrute, el entusiasmo por jugar a baloncesto, por aprender. Entonces, en una bolsita los colgué con un llavero que les compré a cada uno, un llavero con una pelota de baloncesto, y es un amuleto que tenían que colocarse en su casa. Es decir, muchas veces hago actividades, he hecho más actividades. Nosotros el último mes y medio estuvimos haciendo una actividad relacionada con los piratas, en el que, bueno, aproveché incluso la canción del pirata de Espronceda fíjate, para que cada entrenamiento de las últimas semanas les iba dando algún distintivo de los piratas. Desde primero fue el sombrero, que en este caso pues era el pañuelo, y el pañuelo era un pañuelo naranja, que simbolizaba Valencia Basket, que era aquel elemento que a todo el mundo nos hacía ver que éramos unos piratas, pero pertenecíamos a un equipo determinado para que ellos lo vivieran. Detrás era una cartulina que yo le recortaba y por detrás le ponía un texto. Pues luego también le dimos el loro, el catalejo. La botella de ron, espero que no. Y cada uno era el catalejo, la espada, el cañón, y así sucesivamente, y detrás iba un texto relacionado sobre todo pues con esa parte de cohesión que tú decías, hasta acabar con un pergamino que lo tengo por aquí, un pergamino que todos firmamos, que lo tengo yo por aquí, como que éramos realmente, pues, esos piratas, que éramos realmente un equipo que trabajamos todos en una dirección. Entonces, intento que vivan, a veces de manera distinta, lo que es el propio aprendizaje del baloncesto, que al fin y al cabo un poco la vida, ¿no? Para poder luego trabajar todo esto. Mira, esto para que esto te hace ser mejor, te hace ser peor. Para mí lo que te hace crecer. Luego otra cosa es que a nivel de rendimiento te dices, oye, ¿y esto te va a ayudar a ganar o te ayuda a perder? No, me ayuda sobre todo a buscar el máximo nivel de esfuerzo y de implicación en los niños cuando juegan a baloncesto. Lo otro es un resultado. Yo aquí, llámame iluso, pero yo no creo que en formación se forme para ganar. Ganar es una consecuencia que a veces se busca más directa o menos directa, pero estamos formando personas. Si no utilizamos el baloncesto o el deporte o lo que sea para transmitir ciertos valores, para eso te vas al gimnasio y levantas pesas. Para mí, ¿eh? Sí. En esto que tú dices, José, aquí tenemos la película que hay de ganar de cualquier manera, sí. Que tiene muchos años, pero es verdad que lo que tú le enseñas es la manera como tú quieres ganar. Esa es la clave. Es decir, porque al final, yo muchas veces cuando tú hablamos de ganar, ni me lo planteo. Todo el mundo juega a ganar. Todo el mundo quiere, todo el mundo busca ganar. La cuestión es cómo compites al máximo de tus posibilidades y de qué modo lo haces para ganar. Yo el ganar es que lo veo ya implícito, porque todo lo que hacemos en la vida es para ganar. Es decir, incluso, pues bueno, cuando nosotros buscamos también una relación de pareja, buscamos ganar amor. Realmente, ¿cómo tú buscas esa manera de ganar? Es decir, cada uno buscas felicidad, ganar la felicidad. Aquí buscas ganar realmente, es decir, tú no trabajas por un resultado, trabajas con otros métodos que crees que te van a llegar a ese resultado, que es ganar. Yo muchas veces cuando me dicen, ¿para qué formamos? Educamos para la vida misma dentro de lo que es el baloncesto. Y el ganar en la vida está, y el perder también. Es decir, pero son resultados que para mí son parte de todos los procesos que nosotros vivimos, en este caso la formación en baloncesto, pero la cuestión es qué haces, ¿no? ¿Cómo lo haces realmente? Y eso yo creo que donde estriba el trabajo tanto de las personas, de los entrenadores y de los clubes. Yo creo que eso es lo importante, cómo lo haces. Y ahora, ya llevo robándote casi 40 minutos, un niño que quiera ser entrenador de baloncesto de formación, que dices que le gusta mucho la formación, ¿qué ha de hacer para formarse? ¿Qué le recomiendas? Es que cuando alguien empieza, realmente, José, nosotros estamos hablando yo creo que de temas que los que empiezan en esto puede ser que no nos entiendan. Entonces, lo primero que hacen es aprender baloncesto. Y al final, todo el mundo que le gusta, que quiere empezar a iniciarse en el mundo de entrenador, lo primero es el baloncesto.
Pero ahí lo primero es el baloncesto, aprender, pues bueno, muchas veces tú ya es un bagaje como jugador, pero bueno, ahora tienes una formación que realmente es muy amplia. En el momento en que yo empecé a cursar el título de nivel 1 en el año 1990, imagínate, yo tengo un mini libro que aún lo recuerdo, que no había apenas nada. Es decir, pero la ilusión era la misma, la que yo podía tener con aquella edad a la que lo tienen los chicos habitualmente. Por eso creo que empezar por el baloncesto. Luego creo que luego que tienen que profundizar un poquito más, pero yo creo que tienen fases. Primero es el baloncesto, luego tienen que profundizar un poquito más y dentro del baloncesto ser capaz de planificar y organizar los entrenamientos. Creo que hay una fase, de esto sería una primera fase, una segunda fase en la que ellos tienen que empezar, porque al principio cuando entrenan no se preocupan por los jugadores que tienen. Y tú me dirás, bueno, pero esto es un imposible. No, José, yo para mí tienes que darle tiempo. Un entrenador que empieza tiene que empezar a aplicar el baloncesto y para eso están las personas responsables para observar qué va haciendo. Un segundo nivel es empezar a preocuparse por por los chavales que tiene que entrenar. Es decir, cómo piensa este, cómo se comunica el otro, este resulta que le cuesta mucho más hablar, a quien le gusta mucho más expresarse y quiere llamar la atención. Entonces ya empiezan a enfocar el baloncesto y a tener un poco en cuenta a los chavales a los que entrenas. Y luego en una fase ya muy posterior, tienes que entender que tu manera de comportarte como entrenador es lo que realmente determina el aprendizaje de los chavales, que es un poco lo que hemos empezado hablando desde el principio. Creo que esas tres etapas, son tres etapas para mí, que no tienen un tiempo definido ni limitado, pero que cada una el entrenador las tiene que pasar. Y en la primera, cuando muchas veces un chaval joven mete la pata porque realmente no sabe cómo son los chavales, los responsables de los clubes. Como antes decíamos, es decir, si tú realmente es un chaval que realmente crees que tiene pues una capacidad buena, si tienes que ser un poco protector, lo tienes que ser con un entrenador que empieza también. Si tienes que dar un empujón, también tienes que dar un empujón. Pero a veces sancionamos, castigamos también al entrenador porque van a cometer errores, ¿eh? Si nosotros los cometemos, como tú has dicho, porque yo también me considero una persona bastante ignorante, nosotros vamos a seguir cometiendo errores. Ellos que empiezan, quizás nosotros, los que estamos como responsables, o seguramente llevamos muchos más años en esto, tenemos que hacerle ver esos errores y ayudarles. Pero la ilusión, porque la ilusión que tienen es máxima. Iba a preguntarte una cosa, pero me gusta el tema del error y el castigo. Iba a hacer un curso de Pep Marí sobre la gestión del castigo. ¿El castigo para qué lo ponemos? ¿Para que entiendan el error? ¿Para demostrar quién manda? ¿Para demostrar que estaban equivocados? ¿Cómo gestionas tú el castigo? ¿Y qué consiste el castigo? Si en plan, tu castigo va a ser correr o hacer ejercicios de defensa. No estamos creando sesgando la información para que defender sea como castigo de algo. ¿Cómo se gestiona el castigo? Y si es necesario, claro, a lo mejor hay gente que dice, yo no castigo a nadie y esto es Peter Pan. Yo no, en mi manera de trabajar con niños de 12 años, yo el castigo no lo suelo aplicar. Porque mi responsabilidad, entiendo como entrenador, es ser capaz de no tener que llegar a castigar a nadie. Tengo que ser capaz de, conociendo a cada uno de ellos, tener un entorno de trabajo, que no es un entorno de trabajo en el que todo el mundo llegue a que sea capaz de dar el máximo que pueda. Tú me dirás, muchas veces con los refuerzos, muchas veces a nivel más, para mí más a nivel emocional. Y que es un poco, a lo mejor, como tú bien dices ahora, mi manera más emocional parece que sea contraria, por ejemplo, pues al clásico, muchas veces la psicología, muchas veces del condicionamiento más instrumental o más clásico, en absoluto. Es decir, yo creo que cuando la persona que utiliza el castigo creo que lo tiene que tener muy claro por qué lo utiliza. Yo utilizo que realmente, y me dirás emocionalmente, ¿qué significa? Emocionalmente yo tengo que saber realmente qué les motiva a los chavales, cuál es su capacidad de comunicarse, cómo son capaces de relacionarse, cómo son capaces de sentirse delante del ensayo y error, cómo aquellos que son capaces de frustrarse, cómo les afecta un entrenamiento en que normalmente el índice de dificultad empieza siendo mucho más sencillo y se va complicando, y cómo son capaces en una sesión de entrenamiento. Yo no te hablo de partido, porque ahí ya tenemos un poquito más el estrés, pero el entrenamiento son 3 días a la semana. Cómo en un entrenamiento
uno un día va teniendo éxito, otro va teniendo fracaso. Es decir, a partir de ahí, por eso mi misión es que emocionalmente estén lo más estable posible, conociendo cómo cada uno responde a este tipo de situaciones. Yo no utilizo el castigo, tampoco estoy en contra del castigo, ¿eh? Los No, no, entrenadores, yo lo en utilizo de vez absoluto, en ¿eh? En cuando, pero absoluto, José, ¿eh? mi Es castigo es es una básicamente. manera también de trabajar perfectamente, igual que la puede ser más a nivel emocional. El castigo que yo suelo usar es, vale, hoy no estás, por lo que sea, cuando lo quieras explicar, me lo explicas, te sientas y miras el entreno. Mm. Ese es Y mi además máximo castigo. de manera tranquila. Sí, sí, porque no, sí. Claro, ser padre ayuda. Entonces, ponerte a su Mm. altura no favorece y se supone que tú eres el tío que sabe. Entonces, ponerse a su altura es muy mala idea. Acabarse poniéndote el equipo en contra. Y ya para finalizar, porque tendría un montón de preguntas y no nos da la vida, ¿el efecto Pigmalión existe y es sostenible en el tiempo? Bueno, mira, hay una de las cosas que te voy a hacer una anécdota y creo que me lo va a permitir J. Cuspinera muchas veces, porque con él estuve hace poco compartiendo en Granada. Sí, que fuerte Pues bueno, sagrada, sí, sí. ¿eh? Que fuerte sagrada, sí, me acuerdo que te Sí, liaron. sí, Sí, estuve en Granada, estuve compartiendo unas jornadas allí de psicología, pero hay algo que una vez comiendo con él me decía, tiene que ver con el efecto Pigmalión. Me decía, tú realmente eres capaz de ver, cuando tienes un jugador, que eres capaz de ver lo bueno de él o lo malo de él. Tú cuando tienes un equipo, realmente eres capaz de ver las fortalezas, sobre todo de tu equipo, o realmente ves sobre todo lo contrario, que es un equipo con hándicap. Porque al final estoy totalmente de acuerdo que como tú veas a ese jugador, luego vas a fomentar ese efecto Pygmalion. Mm. Cuando realmente tú tienes una buena impresión de ese jugador, cambias la relación, cambias la comunicación y cambias cómo te sientes tú y le haces sentir a ese jugador de una manera determinada. Si ese jugador tú empiezas a verle de una manera mucho más negativa, realmente muchas veces dices, es que no le he dicho que no le he dicho nada que lo limite, no, perdona. Es que tu comportamiento lo está limitando, tu manera de decirle las cosas, de comunicarte, de cómo le prestas atención o le dejas de prestar atención, de cómo tú te estás enfrentando a cada una de las situaciones de aciertos o de ensayo o error que tiene el chaval, estás metiéndote de lleno en el efecto Pigmalión, sin darte cuenta, porque claro, si encima lo haces adrede, entonces ya realmente yo creo que aquí entonces es un poquito peor. Pero hay veces que no te das cuenta. Y claro que está el efecto Pigmalión, ¿eh? Sí, sí. Perfectamente. Además, estoy totalmente de acuerdo, José. Pero creo que es algo que los entrenadores no tenemos en cuenta, sobre todo del modelo que somos de referencia para esas personas que entrenamos, ¿eh? Mucho, mucho. Y que lo que muchas veces dice un padre a un hijo se cumple. Lo que dice un entrenador a un hijo se cumple. Y sobre todo porque realmente muchas veces cuando tienes el efecto Pigmalión es cuando realmente tienes muchas veces unas expectativas y a ti te han dicho que eso, que no vas a llegar y cuando no llegas realmente has cumplido, tú mismo te das ese razonamiento de que se ha cumplido lo que te han dicho. Es decir, tú no ibas a llegar a conseguir lo que esa persona te dijo en un momento determinado. Y bueno, al final muchas veces eso es limitante. Al final muchas veces el efecto Pigmalión lo que crea son, perdón por la redundancia, creencias limitantes ¿No? en los jugadores. Y al revés también funciona. Yo lo uso mucho en positivo. Sí, Cuando crees en correcto. alguien en positivo también funciona. Correcto. En negativo también, o sea. Bueno, esto lo dijo, bueno, era un amigo. El conocimiento clásico negativo funciona de maravilla. Y de hecho es el más rápido que funciona. Sí. O sea, lo sabrás tú mejor que yo. No. Solo una pregunta más y ya está. Eh, ¿Es posible ser un profesional de la formación? Y si es posible, porque básicamente entiendo que entrenadores de ACB hay los que hay, y ahora ACB implica unos skills no incompatibles pero diferentes para la formación. ¿Es posible vivir de la formación? ¿Ser un buen profesional de formación? O mira, olvídate, hazte funcionario y luego entrena si quieres, pero vivir de esto es difícil. Pues mira, te vamos a hacer un ejemplo con lo que decíamos antes de los padres, ¿no? De 10 entrenadores, a lo mejor uno podría ser y podría vivir a nivel profesional siendo entrenador de formación. Y te diré, yo no vivo de entrenador de formación, José. Yo vivo porque tengo, aparte de ser entrenador de baloncesto, mi contrato también
es como psicólogo dentro del área deportiva de cantera masculina y femenina. Entonces, en este momento, creo que es un hándicap. Ojalá realmente pudiera haber muchos compañeros y que pudieran tener un sueldo y dedicarse profesionalmente a la formación. Al final, creo que los entrenadores realmente, yo pienso que la gran mayoría tienen un buen bagaje de formación, son capaces también de tener una manera de poder afrontar también psicológica y socialmente el trabajo con los chavales, pero realmente al final tienen que buscar otro mundo, otras salidas, y acaba siendo el entrenador de formación una especie de, no sé si llamarlo de profesión o una actividad extra que te gusta, que te apasiona como te apasiona a ti, me apasiona a mí, y no te lo vas a dejar nunca, pero no es tu manera de vivir. Y yo creo que realmente sería fantástico que algún día pudiera ser así. Muy poca gente. Tendríamos que ir a lo mejor a clubs ya muy definidos realmente, y tendríamos que valorarlo y hacer una especie de encuesta sobre todo, o un sondeo realmente, si eso es así, pero en general no. Hay un tema financiero que es muy complicado, porque es entrenador cobra poco en función de las horas que pone, los fisios, los prepas, la figura del psicólogo, cada vez vista la sociedad que tenemos y lo que nos viene, cada vez es más importante, porque llegan cada niño con cada problema que dices. Además, y sin maldad, porque creo que la presión mediática que tenemos en las redes sociales e internet está afectando a cómo procesamos la realidad. Pero bueno, eso no es un presupuesto, en todo caso. No te voy a liar más, porque esto es una reflexión más mía. Yo trabajo en marketing en internet, con lo cual yo soy el mal personificado. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Que te vayan por Valencia y estamos en contacto. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. José, muy agradecido por poder hablar contigo, con los oyentes, con aquellos que quieran escucharnos sobre baloncesto, sobre las personas, sobre todo, y sobre la pasión, ¿no?, que yo creo que existe a la hora de poder hacer las cosas. Y como tú has dicho, un poquito de ignorancia realmente tengamos para seguir teniendo la curiosidad, sobre todo, de intentar seguir creciendo y seguir siendo mejores y haciendo mejores a los demás. Gracias José, por todo. Venga, cuídate. Hasta ahora. Igualmente, hasta luego, José. No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, nurse. All right, I'm done.